Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se da inicio a la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos, como todos los miércoles, en sesión del Consejo de Ministros y a diferencia de lo habitual que es en Palacio de Gobierno, hoy nos encontramos al sur de la capital, en Pachacamac. Estamos en las instalaciones de lo que pronto va a ser el Museo Nacional, el MUNA. Hemos tenido la oportunidad de hacer una visita guiada de las instalaciones que están al 99 y algo más por ciento de avance a cargo del ministro de Cultura, garantizando que la culminación de todo lo que significa infraestructura será en el presente año para que en los primeros meses del próximo año pueda ya comenzar a ponerse en servicio de la población. Y para el 28 de julio del próximo año, cuando festejemos el aniversario patrio, no es un aniversario patrio más, es el bicentenario del Perú, 200 años de vida republicana. Y creo que este museo va a ser también una forma de marcar un hito en la historia, en la cultura, en el arte de nuestro país. Es impresionante ver las características de este museo. Va a estar a la par y va a poder competir con los mejores museos de su tipo en el mundo. A decir de los conocedores, no existe un museo de estas características en Latinoamérica. Solamente en México hay un museo de estas características por su amplitud, su complejidad y su modernidad. Y es que en el Perú tenemos mucho que mostrar. Somos orgullosos de nuestro pasado, somos orgullosos de nuestra cultura, somos orgullosos de nuestra diversidad. Y tiene que haber un espacio que se preste para mostrarlo todo ello, ¿no? Y así como estamos orgullosos del pasado, también tenemos que estar orgullosos del futuro que vamos a forjar nosotros mismos con nuestro esfuerzo. Y eso es lo que significa un museo. No solamente es ver historia, sino es ver la proyección de esa historia en el futuro. Así como somos orgullosos de Machu Picchu, de Chan Chan, y cuántas expresiones de nuestra historia, de nuestra cultura, también tenemos que juntarlas en un ambiente, en un lugar apropiado, para siempre hacer la reflexión de cómo trabajar juntos hacia ese futuro que todos queremos. El bicentenario tendrá como uno de tantos hitos este Museo Nacional, MUNA. Hay muchos acontecimientos también que se van a llevar a cabo en el bicentenario, pero eso va a ser motivo de otra conferencia, otras reuniones donde, liderados por el ministro de Cultura, porque el bicentenario no es de un ministerio, no es del gobierno, es de todos los peruanos. Pero aquí la organización que le estamos dando al Ministerio de Cultura para que en una próxima oportunidad nos explique todo lo que pensamos hacer. Ahora estamos en el Museo Nacional, en una reunión descentralizada, viendo todo lo referente al acontecer de nuestro país, ¿no? Y tenemos que, como siempre, comenzar por la situación de la pandemia, ¿no? Tenemos las cifras actualizadas de que ya estamos por el orden de 4 millones de peruanos que han sido muestreados, ¿no? Que se les ha tomado la prueba para ver si en su organismo está el virus. 4 millones, más del 10% de la población. Y se ha determinado de que de esos 4 millones, 432.000 han sido dados como positivos, ¿no? Es una cifra bastante alta. Y tenemos 32.900 personas que han fallecido. Lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que
que se ha hecho y que, sin embargo, vemos que gradualmente la curva tiene una tendencia a disminuir. Pero un dato que es relevante es que hay más de 720.000 ciudadanos que fueron dados positivos y que ya han sido dados de alta, ¿no? Es decir, el 86% de las personas que tuvieron el virus en su organismo ya superaron la enfermedad. Ya están incluso con el anticuerpo en su organismo. Ya son resistentes, ya son combatientes en esta lucha contra el COVID-19. Al inicio hablábamos que había un 30%, 40%. Nos emocionamos cuando ya pasamos la barrera de 50% de contagiados que habían superado la enfermedad. Ahora ya estamos por encima del 86% de personas. Y esas son las cifras que vamos viendo día a día y que nos muestran en las últimas semanas resultados que son alentadores. Yo quisiera dejar a nuestra ministra de Salud, a la ministra Mazzetti, para que en algunos cuadros nos pueda explicar cuál es la tendencia de evolución de la pandemia en las últimas semanas. Por favor, ministra Mazzetti. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos y todas. Estamos observando una lámina que nos muestra la evolución de las cifras de esta pandemia COVID-19. En esta lámina hemos escogido la cifra más dura, la cifra más difícil, la cifra de fallecidos tomada desde el SINADEF. Estamos viendo en esta lámina la cifra de exceso de fallecidos. Si nos fijamos en la parte inferior en verde, vamos a ver una franja en donde a lo largo del año 2019 hemos perdido cada semana en nuestro país alrededor de 2.200 personas. Eso es lo habitual por diferentes causas en nuestra patria y en diferentes lugares de nuestro país. Estamos viendo superpuesto a esta imagen una línea roja. Esta línea roja nos muestra la evolución de los fallecidos a lo largo de los meses de pandemia. Estamos viendo allí cómo la cifra ha mantenido su nivel aproximado enero, febrero y a fines de marzo comienza a ascender. Vemos igualmente dos zonas más prominentes que corresponden a los dos momentos más cruciales en nuestra patria de compromiso de ciudadanos peruanos. Hemos tenido un primer momento hacia fines de mayo y junio, donde hemos tenido una cifra importante de personas fallecidas, y un segundo momento hacia agosto. A partir de aquí estamos observando que la cifra de personas fallecidas va disminuyendo en forma constante. Estamos llegando a un nivel cercano, pero que no llega todavía a la cifra habitual de fallecidos. No sabemos qué va a pasar en las semanas que vienen. Podría suceder que lleguemos a disminuir hasta la cifra habitual. Podría suceder que nos quedemos en un nivel constante de personas fallecidas. Como van ustedes viendo, en las comunicaciones que hace el Ministerio de Salud nos mantenemos en alrededor de 100 personas fallecidas por día en los últimos días. A veces un poco más, a veces un poco menos. Como vemos, estamos evolucionando en este exceso de fallecidos hacia una disminución lenta de la cifra. Quisiera mostrarles en la siguiente lámina la disponibilidad de camas de hospitalización. ¿Qué nos muestran estas dos láminas? Desde el 16 de agosto, el 15 de septiembre y el 7 de octubre, estamos viendo cómo, en primer lugar, la cantidad total de camas, 19.267, 19.270 y 18.231, estamos viendo que de las 20.000 camas que tenía, un discreto decremento. Esto se debe a que estas camas están siendo ya utilizadas para otras patologías. No significan que se desactiva, simplemente por el momento y ante la necesidad de las patologías no COVID están siendo utilizadas para ello.
Igualmente, en la barra, estamos viendo la parte verde. Observemos cómo a lo largo de las semanas, la parte verde que representa las camas disponibles se está incrementando en forma progresiva a lo largo y ancho de nuestro país, y esto se reproduce a nivel de las regiones. En este momento ya tenemos 11.760 camas que están libres y 6.471 camas que están todavía dedicadas a la enfermedad COVID. Esto mismo también podemos verlo en la siguiente lámina en relación con las camas de unidad de cuidados intensivos. Aquí hemos querido mostrarles un poco la distribución de camas de unidades de cuidados intensivos disponibles a lo largo y ancho de nuestro país por macrorregiones. Como ven, por la parte oscura son las camas están ocupadas en cuidados intensivos, y en la parte verde corresponde a las camas que se encuentran libres. El mismo fenómeno se presenta también a nivel de las camas de cuidados intensivos a lo largo de nuestro país, que nos muestra que ciertamente estamos en una etapa de relativa calma. Siguen habiendo personas hospitalizadas, afectadas por COVID, pero las cifras que teníamos antes están teniendo una tendencia a una disminución lenta. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, son tres cuadros que grafican claramente de que las condiciones están mejorando. Que en menos de 2 meses se hayan liberado más de 7.500 camas con pacientes hospitalizados por requerimientos de salud de COVID-19 muestra realmente un cambio sustancial. La gráfica que teníamos inicialmente con camas UCI a nivel nacional, la gran mayoría, la barrita de cada región estaba casi todo en rojo. Había muy poca disponibilidad de camas UCI. Y ahora vemos que todas las regiones, algunas con más, otras con menos, pero todas tienen disponibilidad de camas UCI, ¿no? Eso nos da cierta tranquilidad, pero ningún afán de triunfalismo. O sea, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta. Y eso estamos trabajando. Y eso permite de que haya cada vez más pacientes que dados de alta, ¿no? Quizás no se entendió bien, pero he manifestado que son 720.000 pacientes que han sido de alta, han sido dados de alta de los 832.000 que son positivos, ¿no? Entonces, 86% ya han superado, ¿no? Y eso lo vemos no solamente acá en Lima, sino yo viajo todas las semanas, o sea, todas las semanas. Ayer no ha sido la excepción. Ayer he estado en Ayacucho e incluso en Junín. Ayer fuimos muy temprano a Huamanga, y a pesar de que Huamanga es una de las provincias que recientemente se ha levantado la cuarentena focalizada, a partir de esta semana hemos incrementado en el Hospital Regional Antiguo 100 camas nuevas de hospitalización para UCI. Y uno puede decir, si está bajando, ¿por qué aumentan las camas? Porque no queremos que un posible requerimiento futuro nos encuentre en las condiciones que estábamos en marzo. No, uno tiene que aprender de la experiencia y tiene que mejorar la misma. Pero no solamente hemos estado en Huamanga, en la capital de la región, después nos fuimos a la provincia de La Mar. Y en La Mar estuvimos en Tambo, en su capital también San Miguel, viendo cómo, por ejemplo, en San Miguel está en plena construcción un hospital para la provincia, que tiene un avance importante y significativo para que el próximo año esté a servicio de toda la provincia. No solamente nos dedicamos en los viajes a ver los temas COVID, sino hemos dado títulos de propiedad, hemos supervisado la construcción de la carretera que ya está prácticamente terminada desde Tambo hasta San Miguel en la provincia de La Mar. Luego nos hemos ido a la provincia de Huanta, también a Ayacucho, pero específicamente al distrito de Yochegua, en la selva, en la Amazonía, en el Brain. Y ahí también hemos puesto en servicio una planta de oxígeno. Y hemos estado con los alcaldes de los distritos cercanos ahí del Brain, viendo y escuchando sus necesidades.
sus necesidades de carreteras de integración, pero tranquilos al saber que ya tienen una planta de oxígeno. Nosotros hemos llevado balones de oxígeno para que puedan ser atendidas no solamente los pacientes de Yochegua, sino también de los distritos y ciudades vecinas. Luego nos trasladamos también a Mazamari, ya en la región Junín, ¿no? Entonces, un viaje intenso donde vemos cómo la población cada vez es más consciente y trabaja en ese sentido de manera responsable. Pero a pesar de que la situación en el Perú, en Ayacucho, en Loreto, en Piura, en Arequipa, en el Perú, está mejorando, no podemos bajar la guardia, porque yo quiero mostrarles un cuadro complementario a los que ha presentado la ministra de Salud, ¿no? Y ese cuadro se ve varias curvitas, ¿no?, en diferentes colores. Y ahí hemos querido poner en cantidad, número de nuevos casos diarios confirmados en varios países en el mundo. La línea azul o celeste corresponde a España. Hay 3 países europeos porque es ahí donde afectó inicialmente con mayor fuerza esta pandemia, ¿no? Esta línea celeste es España. La línea oscura, negra, es Francia. Reino Unido es una línea de color lila. Y el Perú en un claro color rojo. ¿Qué podemos apreciar? Todos hemos puesto al inicio de la pandemia, ¿no?, el día 0. Y estamos ahora, los países de Europa, en el día 250, porque recuerden ustedes que la epidemia llegó a Europa como mes y medio antes que al Perú. Nosotros recién estamos en el día 206, pero los países de Europa ya están por el día 245, 250. Y entonces ustedes pueden apreciar claramente que los países europeos tuvieron una primera ola con un pico y que luego bajaron a casi 0 los casos. Se puede ver ahí, ¿no?, la línea azul de España, la línea negra de Francia, la línea lila de Reino Unido, bajaron entre el día 100 y el día 200, estaban casi a ras del suelo en cantidad de casos diarios confirmados. Pero miren, a partir del día 200, cómo han comenzado a subir nuevamente. A partir del día, diríamos, 160, 180, comenzaron a subir y actualmente la cantidad de nuevos casos diarios confirmados en esos 3 países de Europa superan la ola inicial, ¿no? Nuestra curva es, como es el Perú, bastante atípica, ¿no? Es diferente, ¿no? Tuvo al primero 100 días un pico y ahí comenzó a bajar. Y vimos una tendencia decreciente, pero al día 150 comenzó y tuvo otro pico. ¿Por qué ocurrió eso en el Perú? Porque en el país, en nuestro país, el Perú que todos queremos, coexisten varias realidades. El primer pico era el inicio de la pandemia con contagios en Lima, en el norte y en la Amazonía. Y luego comenzaron a descender. Y cuando comenzaron a descender, comenzó a generarse el contagio muy fuerte en el centro del Perú y en el sur del Perú. Y generó otro pico, ¿no? Entonces, mientras que ya descendía el norte, el oriente, el sur y el centro comenzaron a aumentar. Y llegaron que al día 150 llegamos nosotros a un nuevo pico. Pero felizmente desde esa oportunidad ha comenzado a bajar de manera sostenida los nuevos casos diarios confirmados por COVID, ¿no? Porque ya no solamente bajó el oriente, ya no solamente bajó el norte, está bajando Lima, el centro, y últimamente está bajando el sur del Perú. Y entonces tenemos una curva descendiente, ¿no? Pero vemos que si comparamos con estos 3 países europeos, esta curva están aumentando en Europa. Entonces debemos estar precavidos por si es que ocurre en el Perú una situación de similares características. Estamos trabajando mejorando
nuestra capacidad de respuesta sin bajar la guardia, y entonces tenemos que reforzar todo nuestra responsabilidad de cada ciudadano. Ya comenzamos incluso a preparar protocolos para lo que se viene, ¿no? Estamos en plena primavera. En pocos meses vamos a entrar al verano. Y el verano para muchos es sinónimo también de playas. Vamos a tener grandes concentraciones en las playas. No vaya a ser que las playas se conviertan en lo que fueron al inicio los mercados, que eran los focos de contagio. Porque como en Europa tenemos las estaciones invertidas, cuando hemos estado aquí en invierno, en Europa han estado en verano, y precisamente por ello han estado con aglomeraciones y han generado esta segunda ola. Viendo esta experiencia, tenemos que cambiar, tenemos que corregir algunos hábitos también para esas temporadas y evitar estos contagios, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Mucha responsabilidad, tanto la curva de contagiados, la curva de hospitalizados y la curva de personas fallecidas está semana a semana con tendencia decreciente. No generemos triunfalismos, excesos de confianza y cambiemos esa tendencia. Depende solamente de nosotros, que estamos responsablemente trabajando, pero también de toda la población. Y dentro de toda la población, cada fecha, como esto es muy dinámico, recibimos la información del Ministerio de Salud sobre cómo va evaluándose esta tendencia y tomamos decisiones. Hemos tomado decisiones para abrir las tiendas, los comercios, restaurantes, con aforos, con protocolos, con todo cuidado. Pero hay sectores por edades de la población que han tenido un tratamiento diferenciado, ¿no? Los niños y los adultos mayores. En los últimos días se ha hablado mucho de los adultos mayores. Y también nosotros estamos analizando el tema, viendo y tomando medidas para flexibilizar las decisiones que tomemos al respecto. Pero yo quiero que haya absoluta claridad de que las decisiones las tomamos siempre pensando en la persona, en el ser humano. Y hay veces son decisiones que son un poco hasta incomprendidas. Ese es uno de los problemas de ser autoridad, que hay que tomar las decisiones que corresponden muchas veces, que no necesariamente son populares, pero son las que corresponden. Y yo quiero dejar a la ministra de Salud nuevamente para que nos explique rápidamente 2 cuadritos sobre cómo se distribuye la cantidad de contagiados y de entre los contagiados, los que fallecen, cómo se distribuyen por edad, para que vean por qué es que tenemos tanto cuidado en un sector de la población, me refiero a los adultos mayores. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Quisiera mostrarles una lámina donde encontramos la distribución de casos positivos hasta este momento en nuestro país de acuerdo a las diferentes etapas de vida. Como ven ustedes, niños hasta los 11 años y adolescentes hasta los 17 años, tenemos aproximadamente unas 50.000 personas hasta este momento con positividad para COVID. Cuando analizamos el momento de los jóvenes de 18 a 29 años y los adultos de 30 a 59 años, en realidad estamos observando nosotros unas 630.000 personas. Y finalmente, cuando llegamos a nuestros adultos mayores de 60 años a más, hay 147.000 personas que han estado positivas. En total, en nuestro país, hemos tenido 832.929 personas positivas. Y nuestros adultos mayores corresponden en porcentaje a alrededor de un 17%. En la siguiente lámina vemos una cifra difícil, dura, la letalidad según las etapas de vida, los fallecidos. Y aquí estamos viendo que tenemos alrededor de 150 niños y adolescentes que han fallecido. Y estamos viendo también unos 9.000
700 personas entre jóvenes y adultos que han fallecido. Pero cuando llegamos a la etapa de adultos mayores, estamos observando 23.000 personas que han fallecido. De los 32.914 ciudadanos peruanos que han fallecido, 23.000 corresponden a adultos mayores, personas de 60 años o más. Esto significa que el riesgo de morir es 8 veces más importante cuando estamos afectados por COVID si somos adultos mayores. Es 8 veces más importante. 2/3 de los fallecidos son adultos mayores. De allí nuestra preocupación por la etapa adulto mayor, las personas mayores de 60 años, presidente. Gracias, ministra. Estos cuadros son absolutamente claros, porque a veces se reclama y no hay un análisis previo, ¿no?, del total de personas que han sido contagiadas, precisamente por haber puesto un esfuerzo especial en cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a los adultos mayores en general. De 832.000 positivos, solamente el 17% son adultos mayores, 147.000. O sea, del total de infectados, 17% son adultos mayores. Pero, sin embargo, del total de fallecidos, que son 32.900, 23.000 son adultos mayores, 70%. Es decir, de cada 10 personas que han muerto por el COVID, 7 son adultos mayores. O sea, ¿cómo no cuidarlos? ¿Cómo no poner especial atención en ellos? Si 7 de cada 10 personas que mueren por COVID son adultos mayores. Entonces no puede ser que muy alegremente se diga que puedan tener las mismas facilidades de todos, ¿sí? Lo que queremos es cuidar a la gente. He escuchado incluso a muchas personas, adultos mayores: yo soy responsable, déjenme, yo sé lo que hago. Cuando estamos en una etapa de emergencia, cuando estamos en una emergencia, una cuarentena, una crisis sanitaria de estas características, hay veces hay que restringir alguna de las libertades para cuidar precisamente lo más preciado, que está establecido en el artículo 1 de la Constitución, la persona humana. Entonces, poco a poco hemos dado mayores facilidades y flexibilidades para todos, pero cuando hemos sido mucho más graduales en los adultos mayores, es que esa gradualidad se ha manifestado en que solo el 17% se han infectado. Imagínense si hubiéramos permitido desde un inicio que salga. No sería el 17, quizás sería el 25 o 30%. No, solo el 17% ha sido infectado. Pero de ese 17%, el 70% representan del total, ¿no? Sin embargo, hoy hemos revisado y hemos conversado aquí en Consejo este tema y estamos dando mayor flexibilidad. Estamos cambiando el concepto, ¿no? A través de una modificación del Decreto Supremo, estamos cambiando la prohibición por recomendación, ¿no? Pero la responsabilidad es de todos, ¿eh? Entonces, las prohibiciones que se tenían, estamos cambiándolas por recomendaciones, porque ahí están las cifras. Y entonces tienen que ser conscientes de que hay personas, como nos comentaba la propia ministra, de una reconocida persona, no quiero entrar a detallar el nombre, ¿no?, que tuvo un problema durante la pandemia, un adulto mayor de más de 80 años, que tuvo un problema coronario y que requirió en plena pandemia de una operación a corazón, a pecho abierto del corazón. Fue operado y salió satisfactoriamente la operación.
y regresó a su domicilio bien. O sea, libró una batalla contra un mal muy difícil, un mal coronario, y salió satisfactoriamente. Y sin embargo después recibió visitas. Una de las visitas tenía el COVID, no lo sabía, y lo contagia. Y la persona fallece. No por el problema del corazón. Fallece porque su organismo no resistió el virus, el COVID. Ese es el tema. Es lo que queremos evitar. Y entonces ahora hagamos el esfuerzo juntos, no con una prohibición radical de parte nuestra, sino con un trabajo conjunto, una recomendación, pero dado que esas son las cifras, dado que del 100%, 70% de los fallecidos son adultos mayores, por favor, mucha responsabilidad en el comportamiento de todos y cada uno de los ciudadanos, en especial de los adultos mayores. Otro tema que hemos conversado el día de hoy es una consecuencia de esta pandemia. No solamente es la salud la que se afecta también el ingreso de las familias, de los hogares. Por eso que hemos hecho un primer gran esfuerzo del bono universal en un tramo y que ahora, esta semana, vamos a empezar a entregar el segundo bono familiar universal a partir de este sábado, 10 de octubre. Pero lo más importante que queremos que nos ayude es a que no se aglomeren en los bancos. O sea, no es necesario que vayan a los bancos, no vayan a consultar. Yo quiero que el ministro de Trabajo nos explique cuál es la forma, el mecanismo para poder hacer el seguimiento de este pago por parte de los hogares que son beneficiarios. Este es un trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Trabajo. Los beneficiarios urbanos se va a encargar el Ministerio de Trabajo. Los beneficiarios rurales, que es lo más complejo, llegar a los sitios más alejados, se va a encargar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y hay un cronograma. No se va a pagar en una semana, sería imposible, porque son 8.400.000 hogares beneficiarios. Imagínense si hacemos el pago en una semana o en 15 días. Hay un cronograma para que se eviten las aglomeraciones que pueden ser también focos de contagio. Pero hemos aprendido de la primera experiencia del primer bono y hay unas modificaciones al segundo bono que quisiéramos que nos explique el ministro de Trabajo, por favor. Gracias, presidente. Solo recordar que esos 8.400.000 hogares, como bien ha señalado, representan a más de 21 millones de personas que están integrados en esos hogares. Y esto también ha significado un trabajo articulado entre las distintas instituciones públicas y privadas que están relacionadas al pago del bono. En el caso del sector público, desde la PCM, el MIDIS, el sector trabajo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, OCIPTEL, Migraciones, el INPE, el Banco de la Nación, la RENIEC, y desde el lado privado, todo el sistema financiero privado que es útil para este efecto, quien además, hay que resaltarlo, está participando de manera gratuita. En relación al cronograma mismo, se han previsto una serie de fases y modalidades que están diferenciadas, que tienen como objetivo central la preocupación por evitar que las personas tengan algún riesgo con aglomeraciones en ventanillas. Estas fases y modalidades son 5. La primera comienza el próximo sábado 10 con el inicio del depósito a 4.200.000 hogares en sus cuentas. Esto se hace a través de 21 entidades financieras en el sector urbano y 14 en el sector rural. Además, incluyen los carritos pagadores, particularmente para las zonas rurales, pero que también estarán involucrados en el pago de los adultos mayores y las personas con discapacidad, y este proceso va a comenzar a partir del 30 de octubre. Además, a partir del 7 de noviembre se van a incorporar los pagos a través de la billetera digital y la banca celular, y a partir de del 5 de diciembre la cuenta DNI desde el Banco de la Nación,
Y finalmente, a partir del 15 de diciembre, los saldos de las personas que todavía no hayan podido cobrar a través de estos mecanismos, a través de una fase presencial. Para todo este efecto, se ha trabajado una estrategia de comunicación única que permite tener un solo canal de comunicación y de verificación, que es el call center, que puede atender casi 1.300 llamadas simultáneamente, y es la línea 1811, que estará disponible desde el día de mañana. Una sola plataforma, que es www.bonofamiliaruniversal.gov.pe o www.bfu.gov.pe, que va a permitir brindar de manera oficial toda la información relacionada a las fases y los mecanismos de pago y la oportunidad en la que serán los depósitos. Todo esto estará disponible a partir de mañana 8 y el pago, como se ha señalado ya, comenzará en la primera fase a partir del sábado 10. Muchas gracias, ministro. Como bien lo ha manifestado, tenemos un call center que va a poder atender 1.300 llamadas simultáneas. O sea, no tienen que ir al banco para preguntar. Y tenemos un enlace web para poder también ahí verlo. Entonces, hay formas directas para poder saber que si son o no beneficiarios. Este es el segundo bono. Entonces, los que han sido beneficiarios del primer bono van a ser beneficiarios también del segundo bono. Y quizás algunos hogares adicionales que se han ido incorporando, ¿no? Pero sí son beneficiarios, ¿no? Entonces, y a partir de mañana empezamos una campaña de comunicación donde vamos a través de los medios, de ustedes, medios de comunicación, a informar a la población de manera simple, clara, didáctica, cómo se puede acceder a la información para saber si es beneficiario y si es beneficiario, cuándo va a tener, los que tienen cuenta, ya el depósito en su cuenta. O sea, no tienen que ir al banco físicamente a cobrar, lo tienen y pueden usar ese dinero de la forma que crean más conveniente, ¿no? Y se ha preparado un spot que a partir de mañana también vamos a darlo a conocer, pero quisiéramos hoy día, dado que estamos aquí en Consejo, que la población que se conecta a estas conferencias puedan, en calidad de primicia, escuchar el spot a respecto del bono familiar universal. No sé si lo podrían pasar para verlo, por favor. Sale un nuevo bono y al toque quieres ir al banco. No vayas, no seas ingenuo. Ingresa a bfu.gov.pe. Si no puedes, llama al 1811. Y si no te queda de otra, anda a un centro de atención autorizado. Tranquilo nomás, que este bono tendrá varias formas para cobrarlo. No vayas a la ventanilla del banco. No lleves el bicho a casa. Del Perú, el Perú primero. Ahí hemos podido apreciar a Melcochita, ¿no? Con su estilo característico, diciéndonos claro, no lleves el bicho a casa, no lleves el virus, no lleves la infección, no lleves la enfermedad a casa, ¿no? Y como dice, no vayas al banco, tienes un call center y tienes formas de averiguar directamente si es que eres beneficiario o no. Entonces, esta campaña va a ser difundida a partir de mañana. Yo estoy seguro que vamos a mejorar en orden en la distribución del bono. Siempre hemos dicho que somos autocríticos. Cuando las cosas se pueden mejorar, las decimos. Hemos hecho un gran esfuerzo en entregar el bono 760 de diferentes modalidades, como se fue llamando al inicio, bono quédate en casa, bono rural, bono independiente, etcétera, y cada vez que salía eran grandes aglomeraciones, colas en los bancos. Queremos que esto sea más controlado. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, pero necesitamos también la ayuda de la gente para que sigan las indicaciones que a partir de mañana se comienzan
a difundir por los medios de comunicación. Cambiando de tema, pasamos a los temas económicos y legales. Aquí he recibido ya de parte del Congreso de la República 2 leyes que ya han sido incluso consensuadas, una de ellas con nosotros, con el Ejecutivo. Ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MIPES como consecuencia del COVID-19. Había una propuesta del Congreso de la República, había otra propuesta nuestra del Ejecutivo. Hicimos el esfuerzo de juntarnos y salió una norma consensuada. Esta norma tiene como objeto establecer medidas extraordinarias de reprogramación de pagos de créditos de personas naturales y MIPES afectadas económicamente por el estado de emergencia nacional. ¿Y a quiénes alcanza? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? A los créditos de consumo, a los créditos personales, a los créditos hipotecarios para vivienda, a los créditos vehiculares y a los créditos MIPES, ¿no? Entonces, un gran esfuerzo y a través de los detalles que dice la misma, en 11 artículos y 2 disposiciones complementarias, está dada esta ley. Ya viene firmada por el presidente y el vicepresidente del Congreso, y lo que corresponde es que el premier y el presidente la firmen y la promulguen. Así que hoy, siendo una norma de sumo interés para una gran parte de la población agobiada por sus deudas en el sistema financiero, y con esta norma van a tener un alivio para poder atender esta responsabilidad, porque el peruano es responsable, es cumplidor, pero ante una emergencia necesita una facilidad, una flexibilidad que le da esta norma, y con la garantía del propio gobierno vamos a ayudarlos. Entonces, esta norma sale publicada ya el día de mañana. Y hay otra ley también que nos ha llegado, que la consideramos importante, es una ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional sanitaria. Entonces, en el título está claramente establecida cuál es el alcance y el objeto de la norma. Se modifica un artículo de la ley 28048, que era la ley de protección a favor de la mujer gestante, dándole estas características en caso de emergencia sanitaria nacional. De la misma forma, aquí tenemos la ley, mucho más simple en cantidad de artículos, tiene un solo artículo y una disposición complementaria, y entonces procedemos a la firma correspondiente para su publicación el día de mañana. Así como hemos hecho un gran esfuerzo y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y nos hemos puesto de acuerdo, yo creo que hagamos otro esfuerzo, porque hay 2 normas, una ley del Congreso y una propuesta de ley nuestra respecto a la ONP, a los aportantes pensionistas. Yo creo que de las 2 normas podemos sacar una muy buena a favor de los aportantes, que como principio y criterio, que no use los aportes, ¿no? Que eso es casi la diferencia sustancial entre la norma del Congreso y la norma del Ejecutivo. Ambos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, creemos que los aportantes que ahorita están pasando por un momento difícil necesitan un apoyo financiero, necesitan un apoyo económico. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros creemos que ese apoyo debe salir de tesoro público. Es decir,
de la caja del Estado debemos darle. Lo que plantea el Congreso es que ese apoyo salga del mismo aporte, es decir, que finalmente el aportante, su ahorro que con mucho esfuerzo ha hecho, se lo demos ahorita para que se lo gaste ahora y después en el futuro se queda sin pensión, porque se lo gastó en el COVID del año 2020. En la crisis sanitaria de 2020 se gastó. Cuando acá 5 o 10 años requiera de su pensión, ya no va a haber nada, porque te la di en la emergencia nacional. Nosotros queremos atender la necesidad, pero con dineros de tesoro público. No toques tu pensión. Queremos que tu pensión sea para ti, para tu vejez. Eso es lo que queremos. Y entonces tenemos que buscar la forma y el mecanismo de darle este apoyo financiero, este apoyo económico a los que han hecho aportes a la ONP, pero sin matar su ahorro y poner en riesgo su futuro, ¿no? Entonces, y además, una serie de conceptos nuevos que proponemos, como que no sea necesario aportar 20 años, sino con 10 años sea suficiente para que puedas recibir tu pensión. Y algunos temas de beneficio adicional. Si vemos lo bueno de una norma y lo complementamos con lo bueno de la otra norma, podemos sacar en consenso una norma en beneficio de los aportantes a la ONP sin tocar sus pensiones. Yo creo que así como hoy he firmado la ley de reprogramación y congelamiento de deudas de personas, de ciudadanos del sistema financiero, yo creo que puede haber un gran esfuerzo. El Premier ha tenido ya las reuniones, algunas con algunas bancadas, algunos congresistas coordinando y vemos buena predisposición. Así que sería sumamente importante lograr ese tipo de acuerdos en beneficio de la población. Ya terminando, manifestar que hoy hemos aprobado un decreto de urgencia respecto a la vacuna. No, aquí lo tengo, está. Este es con su exposición de motivos, con toda la justificación, porque ya requerimos el pago. Ya estamos en un nivel donde requerimos dar adelantos. Y entonces estamos autorizando al Ministerio de Salud para que pueda hacer uso de recursos económicos para dar adelantos para las diferentes opciones. Hay una opción de vacuna global, el COVAX Facility, que ya requiere un adelanto. Ya con esto estamos facilitando. Y también poner garantía para algunos laboratorios que ya están concluyendo la fase 3 y que también, según sus propias condiciones, requiere adelanto. Eso lo hemos aprobado el día de hoy, dándole los recursos económicos necesarios y las autorizaciones que requiere el Ministerio de Salud para que pueda hacer el pago correspondiente. Así que este decreto de urgencia, sumado con el proyecto de ley que hemos enviado al Congreso para que pueda facilitar, acordar el protocolo de aprobación de la vacuna COVID, yo creo que sumado a esos dos temas, estamos avanzando para, como hemos dicho, el primer trimestre del próximo año, contar ya con la vacuna y poderla aplicar con orden de prioridad a quienes corresponda en nuestro país. Con ello hemos terminado los temas principales de agenda de la reunión del día de hoy. Quedamos a disposición de los 5 medios de comunicación que han sido sorteados para recibir las consultas correspondientes, manifestar que aquí estamos todos los ministros y ministras en pleno. Solamente hay 2 ministros que han tenido que salir citados por el Congreso de la República. El ministro de Transportes y Comunicaciones está en la Comisión de Presupuesto, precisamente para sustentar el presupuesto de su sector para el año 2021. Y la ministra de Economía tenía una reunión hoy en la tarde, temprano, con la Comisión de Trabajo. Respetuosos del Poder Legislativo, ambos ministros han salido.
Lo único que recomiendo al Congreso de la República, que sabiendo que los miércoles hay Consejo de Ministros, traten de invitar a los ministros y ministras otros días que no sean el miércoles, ¿no? Para contar con todos ellos. Así como nosotros sabemos que los jueves hay pleno del Congreso, ustedes saben que los miércoles hay Consejo de Ministros, ¿no? Y entonces sería ideal que las reuniones las convoquen para otros días. Antes de escuchar las preguntas, hay un tema que, como muchos, nos une a los peruanos, ¿no? Y es el fútbol. Hoy nuestra selección nacional viaja a Paraguay para empezar un nuevo sueño. Así como ese sueño se hizo realidad el 2018 llegando al Mundial de Rusia después de muchos años. Ahora el próximo sueño es Qatar 2022. Y el primer esfuerzo que estos bravos muchachos tienen que hacer es el día de mañana en Paraguay. Hoy están viajando en horas de la tarde, reciban toda la buena vibra de aquí, de ministros, ministras. Estamos a la distancia con ustedes, estaremos como la mejor hinchada del mundo, alentándolos a la distancia. Estoy seguro que van a poner alma, corazón y vida para defender a la blanquirroja como siempre lo han hecho. Muchas gracias a los jugadores y al entrenador también, obviamente. Ahora sí, por favor, esperamos las preguntas. Gracias. Presidente, ministros, buenas tardes. Primera pregunta de Televisión Tarapoto San Martín. La población está pendiente del bono familiar universal, urbano y rural. ¿Aquellos que recibieron los bonos anteriores podrán recibir el segundo bono universal? ¿Saldrá otro grupo de beneficiados? De ser así, ¿cuándo estaría disponible el link? ¿Cómo eligen a las personas que recibirán el bono? ¿Cuál es la estrategia que el MIDIS ha tomado en la parte rural, donde las personas están a la espera de un poco de ayuda del Estado? Muy bien. Muy breve, el ministro de Trabajo, que ya ha explicado y complementa a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social sobre el tema rural que le corresponde a ella. Por favor. Gracias, presidente. Solo para señalar, ya se dio la información que está atrás de la pregunta, pero en todo caso, sobre el tema de cómo se han seleccionado los beneficiarios, recordemos que el decreto de urgencia que dispuso esta tarea le atribuyó a RENIEC la tarea de identificar el padrón de beneficiarios cruzando distinta información que iba desde el propio Padrón General de Hogares, el Registro Nacional de Hogares, que fue la plataforma que se colgó para que puedan inscribirse aquellos hogares que consideraban que no habían sido beneficiados. Y esto se cruzó también con el registro de identidad que ha permitido a RENIEC disponer la información para que los sectores puedan cumplir con el pago correspondiente. En el caso de San Martín específicamente, el porcentaje de la población beneficiada, considerando a todos los miembros del hogar en relación a la población proyectada, es del 85.6%. Eso es lo que puedo señalar, presidente. Muchas gracias. Por favor, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bien, y aprovechar la pregunta para informar que el MIDIS va a pagar en la zona rural a 3.067.391 hogares. De estos hogares, el 56.9% están ubicados en la sierra, el 26.8% en la selva, el 15.2% en la costa y solo el 1.1% en Lima metropolitana. Y de esos 3 millones, 1.156.580, es decir, un 37.7% son usuarios de los programas sociales frente a un 62.3% que no lo son. El ministro de Trabajo habló sobre la estrategia en base a 5 fases. Las mismas 5 fases las vamos a aplicar en la zona rural y para ello vamos a pagar primero con depósito en cuenta, pero en una primera oportunidad, es decir, el 10 de octubre, depositaremos a 1.231.000 hogares que son pertenecientes a los programas sociales y que tienen una cuenta en el Banco de la Nación. También se depositará a aquellas personas que tienen cuenta en la banca privada. Luego,
continuaremos con los pagos a través de los carritos pagadores, las ETBs, que son los que llegan a las zonas más alejadas. Estas ETB también se van a trasladar a los domicilios de las personas que son mayores de 80 años para que no tengan que acudir a cobrar el bono. Por otro lado, están los mecanismos de la banca celular, de la billetera digital. También estaremos haciendo los giros y los pagos masivos que se han previsto en los colegios, en los estadios. Entonces, hay varios mecanismos de pago que nos permitirán también llegar a las zonas más alejadas y también con nuestras vías que podrán llegar hasta las zonas amazónicas en donde no se podía llegar con los primeros pagos. Muchas gracias, ministros. Por favor, la siguiente. Segunda pregunta de Diario La República. Presidente, la suspensión perfecta de labores se aplicará hasta enero del próximo año. Bajo ese escenario, ¿a cuánto ascenderá el monto del segundo subsidio para esos trabajadores? ¿Cuál sería el costo fiscal y cuáles serían los requisitos? En esa línea, ¿cuándo estaría transfiriendo el MEF esos recursos a salud, tomando en cuenta que el primer subsidio demoró en ser desembolsado a esta entidad? ¿Por qué esta ampliación se ha dado de forma general y no se ha focalizado, dado que ya estamos en la fase 4? El Congreso los ha exhortado a mejorar la propuesta económica del proyecto de ley sobre ONP. ¿Presentarán una nueva contrapropuesta? ¿Es posible que los deudos de afiliados fallecidos también sean beneficiados? Y en el caso de la AFP, ¿cuándo y qué propondrá frente al retiro del 100% que busca el Congreso? Presidente, ¿cómo piensan reiniciar las clases escolares presenciales en marzo del 2021, cuando los niños ni siquiera habrán recibido vacuna? Lo plantean porque no hay cómo manejar la gran brecha de más de 300.000 alumnos sin acceso a Aprendo en Casa. Bien, son varias preguntas, incluso una pregunta que tiene varios temas, ¿no? Le voy a pedir que responda el viceministro de Economía, que está presente, los temas que corresponden a su sector, complementado con el ministro de Trabajo, porque habla sobre la suspensión perfecta, ¿no? Es bien extensa la pregunta y sobre la ONP, ¿no? Y luego el tema de educación, de Aprendo en Casa, el ministro de Educación. Por favor, viceministro. Gracias, presidente. Lo primero que hay que señalar es que en el caso del subsidio a la planilla que se aprobó en marzo por 750 millones, este subsidio se aprobó el 27 de marzo y empezó a pagarse el 16 de abril. O sea que en realidad hubo un relativo corto periodo para la implementación de la medida. Se está explorando junto con el Ministerio de Trabajo la posibilidad de otorgar un segundo subsidio a la planilla y estamos haciendo los análisis para hacer las segmentaciones y hacer los costeos apropiados para esta finalidad. Sobre el tema de la ONP, vale la pena reiterar la preocupación que tenemos por el tema de las pensiones. El problema central es que necesitamos que más peruanos tengan pensiones y obviamente que esas pensiones puedan evitar la pobreza en la tercera edad. En esa línea y en esa lógica, de la mano con los esfuerzos para la reforma de pensiones, se ha propuesto una propuesta de ley al Congreso para ir en dos líneas. Uno, en el tema de atender este problema estructural de cómo incorporar a más peruanos a un sistema de pensiones y dos, cómo atacar la situación económica en la emergencia actual. Sobre el primer tema, se han propuesto incorporar a peruanos con más de 10 años de aportación a la ONP, que anteriormente estaban excluidos, para que tengan una proporción, una pensión proporcional en dos tramos, entre 10 y 15 años y entre 15 y 19, de tal manera que puedan gozar de una pensión en el periodo de la tercera edad y de jubilación.
Esto tiene varios ingredientes importantes, que no solamente puede ser heredado a la viuda o a los hijos menores, sino que además tiene un componente importante que es la atención de salud. Como todos saben, en la tercera edad, la atención de salud es absolutamente una condición indispensable para poder atender las afectaciones en ese periodo. Pero además reconociendo que existe una coyuntura que dificulta la incorporación de pensionistas, hay un conjunto de facilidades para la jubilación temprana, para la afiliación en caso de invalidez y otros mecanismos que se han propuesto en la alternativa presentada al Congreso y además la atención a esta situación de emergencia. En el primer bono, nosotros identificamos a cerca de 1 millón de afiliados a la ONP que recibieron el bono y a cerca de 2,5 millones de familias que lo recibieron. Está previsto ahora que existen 2,5 millones de afiliados a la ONP que recibirán el bono universal y estamos programando su incorporación a un grupo más. Entonces, con la propuesta del Ejecutivo estamos abordando dos problemas. Uno, el estructural de mejorar y ampliar el espectro de las pensiones para más peruanos, porque eso es lo que tenemos que ir y eso va en la línea de la reforma pensionaria. Está alineado además con cualquier posibilidad de la reforma que se contemple en adelante, y la segunda, que es atender la emergencia brindando los apoyos económicos necesarios para este segmento de la población. Gracias. Ministro de Trabajo, por favor. Gracias, presidente. Recordar que la suspensión perfecta se extiende conforme se extiende la emergencia sanitaria y por eso es que se ha extendido hasta el 7 de enero. Pero hay que añadir aquí que hay 2 o 3 datos que nos parece muy importante compartir. Lo primero es que en suspensión perfecta, del total de solicitudes de empresas que se han presentado, más de 31.000, el 80% corresponde a empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Esto, además, ha hecho que, ya en el caso específico de la subvención, se ha aprobado subvención de los 3 meses del bono para los trabajadores que están en suspensión perfecta, alrededor de 50.000 trabajadores. De ellos ya están registrados alrededor de 38.000 y ya se ha pagado a 48.000 y ya se ha pagado a 38.000. Y esto, además, al dato final que en agosto, conforme se ha ido reactivando el escenario económico y las operaciones de las distintas empresas, ya se han presentado solo 400 solicitudes respecto a ese universo total de 31.000 que tuvimos en casi los 2 meses en que se dispuso la inscripción inicial, ¿no? Interesante la información. Muchas gracias. Y sobre el tema educativo, por favor, ministro de Educación. Gracias, presidente. El país ha hecho un enorme esfuerzo desde el 6 de abril, que se iniciaron las clases a través de la educación remota con Aprendo en Casa, para poder llevar el servicio educativo. Hemos llegado aproximadamente en promedio a un poco más de 6 millones de estudiantes a lo largo del año, gracias al esfuerzo de los docentes, de los padres y madres de familia y de los estudiantes. Y ciertamente tenemos una brecha de estudiantes a los cuales no hemos podido llegar con toda la estrategia de educación de Aprendo en Casa, pero para quienes hemos diseñado estrategias específicas que van desde la distribución de materiales, la itinerancia de docentes para darles recomendaciones a los estudiantes, pero también con la distribución de las tabletas que empieza la otra semana, vamos a poder hacer para ellos una nivelación en los meses de enero y febrero, como ya lo hemos dicho anteriormente. Pero también es cierto, y esto lo dice la literatura, lo han experimentado varios países, que el servicio remoto, si bien te da un conjunto de aprendizajes, como por ejemplo más autonomía de los estudiantes, también te deja de dar otro conjunto de aprendizajes que dependen mucho más de la presencialidad, ¿no? Y es por eso, además, que ciertamente pueden haber brechas que podrían seguir aumentando, o también hay situaciones de familias que tienen que involucrarse cada vez más al trabajo y que por lo tanto dejan de darle un seguimiento a sus niños y niñas, que en varios países del mundo, una vez que las condiciones de salud mejoran, han ido retornando a las escuelas.
En ese contexto, nosotros hemos dicho que si las cosas continúan mejorando, en marzo esperamos abrir las escuelas. Es una meta, es una aspiración que se tiene y lo hacemos desde ahora porque precisamente, en primer lugar, tenemos que cuidarnos para mantener la mejoría, ya no solamente para reactivar la economía, para abrir los negocios, sino para que los niños y niñas vuelvan a la presencialidad, ¿no? Es una meta social, es una meta que depende de nosotros y es bueno que empecemos a definirla como un compromiso de todos, ¿no? En segundo lugar, porque tenemos que organizarnos. Hay que diseñar un sistema flexible, un sistema que reconozca diferentes condiciones de los colegios para implementar diferentes modalidades. Pueden haber modalidades semipresenciales o, dependiendo de alguna condición totalmente favorable, alguna presencialidad o una combinación de ambas. Y en tercer lugar, y darle mucha autonomía a la comunidad educativa también para que decida. Es algo que nosotros estamos pensando también, ¿no? La comunidad educativa es la que tiene que tener la voluntad de iniciar la escolaridad si las condiciones de salud lo permiten. Pero en tercer lugar también hay que dialogar mucho. Es un tema muy sensible que nosotros estamos absolutamente comprometidos de conversar con la comunidad educativa. Estamos viajando todas las semanas a zonas rurales y estamos conversando con las comunidades educativas de esas zonas y estamos también iniciando una serie de conversaciones con colegios privados, con colegios públicos para saber cuáles son sus preocupaciones y cómo podemos avanzar juntos en esta tarea de ir diseñando un sistema para la eventualidad que ojalá nos permita reabrir las escuelas. Y eso se hace con el diálogo, con la participación y con la preparación y anticipación de todos los protocolos necesarios para ese momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Por favor. Tercera pregunta de Radio Santa Rosa. Buenas tardes, señor presidente. Vemos que su gobierno está trabajando para la adquisición de la vacuna en varios flancos. En el mejor de los casos, la vacuna estaría el primer trimestre del año próximo. En este lapso de tiempo, aproximadamente 6 meses más, ¿qué estrategias está tomando su gobierno en la lucha contra la COVID-19? ¿Está en su plan el seguimiento de contactos? Dentro del equipo que le asesora para tomar las acciones contra la COVID-19, ¿hay psicólogos y psicoanalistas? Hay una gran preocupación por la salud mental de los adultos mayores. Se les han recortado sus derechos desde hace más de 6 meses e incluso en algunos lugares se ven actitudes discriminatorias contra los adultos mayores. ¿Tomará en cuenta la recomendación de los expertos? El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón, ha anunciado que le enviará 60 preguntas sobre el caso del señor Richard Cisneros. Si el Pleno lo aprueba, ¿usted está dispuesto a responder? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos muy conscientes y responsables en el seguimiento del proceso para la vacuna, ¿no? Pero eso todavía sabemos que van a faltar meses y en estos meses no bajamos la guardia. Estamos con mucho esfuerzo trabajando y ahí se ven los resultados, cómo van decreciendo las curvas que ya lo hemos mostrado, ¿no? Pero sobre qué casos y acciones específicas estamos haciendo, la ministra de Salud nos puede complementar algo más y también sobre no es la ministra, detrás de la ministra hay una gran cantidad de especialistas en epidemiología, en diferentes salud social y obviamente también psicólogos, psicoanalistas. O sea, es un equipo muy grande que asesora, que apoya al Ministerio de Salud y al Gobierno para tomar las decisiones respecto también a la segunda parte de la pregunta sobre la salud mental de la población, no solamente los adultos mayores. Todos creo que nos hemos visto afectados en la salud mental, estar más de 200 días en esta situación que nos encontramos. Por favor, señora ministra. Gracias, presidente. Con respecto a las acciones que se están realizando a nivel nacional con la preparación para la COVID y además
las patologías no COVID que en este momento han cobrado particular importancia. En relación a COVID, como hemos mencionado, se ha procedido a hacer la revisión de los equipos que hemos estado empleando. A nivel nacional, los diferentes establecimientos hospitalarios han estado revisando los equipos de ventilación asistida, los monitores y demás, para asegurarnos que estén en buenas condiciones. Además, parte de esos equipos han sido transferidos a la zona no COVID porque hay atenciones no COVID que se vuelven importantes en este momento. Igualmente, se está haciendo todo un recuento de los materiales que existen en los diferentes almacenes, incluyendo en particular los insumos de tipo médico, los medicamentos, y estamos haciendo adquisición de los medicamentos que pudiéramos necesitar para las unidades de cuidados intensivos y otras atenciones. Igualmente, en particular, estamos levantando el primer nivel de atención y la atención comunitaria. Como ustedes saben, el primer nivel, nuestros establecimientos cuentan con aproximadamente la mitad del personal debido a toda la situación que estamos viviendo y al hecho de que las personas mayores y con comorbilidades tienen que cuidarse y no pueden exponerse. En ese sentido, estamos empezando a abrir los establecimientos de primer nivel. No necesariamente todos se van a poder abrir, pero los que se están pudiendo abrir están dedicándose a hacer la atención de la población con un enfoque comunitario para que todos estemos entrenados para poder hacer frente a una posible segunda ola y a los casos que todavía tenemos. Y en ese sentido, en el primer nivel de atención se ha hecho una asociación estratégica, el componente Taita, que ha estado recorriendo todo nuestro país y que nos ha ayudado a atender adultos mayores y personas con comorbilidad. Ahora nos hemos aunado también el Ministerio de Salud y estamos haciendo intervenciones que nos permiten ver no solo a las personas mayores y con comorbilidad, sino también al resto de la población. La operación Taita llega a diferentes lugares. Este fin de semana, Cusco, Apurímac y Pasco. Y en la operación Taita, dirigida por nuestras Fuerzas Armadas, está aunándose brigadas del Ministerio de Salud y equipos de los diferentes regiones de nuestro país, de tal manera que a donde llega, en realidad llegan nuestras Fuerzas Armadas, llega la brigada del MINSA y se encuentra allí con el personal de salud de la región para hacer ya intervenciones mucho más integrales. Igualmente, estamos procediendo a activar todo lo que es no COVID, porque nuestra población que tiene otras patologías necesita atención. Y preparándonos justamente, tal como lo menciona, para la vacuna, estamos activando los sistemas de vacunación regular de nuestro país. Desde hace varias semanas se está vacunando en los establecimientos previa llamada, se está vacunando casa por casa. Pero este fin de semana, sábado y domingo, sábado 10 y domingo 11, los invitamos a todos a la jornada de vacunación nacional. A nivel nacional se está procediendo a una vacunación el día sábado para los adultos y adultos mayores y el día domingo para nuestros niños, nuestras mujeres gestantes, de tal manera que puedan ser atendidos en diferentes lugares. Los establecimientos, están yendo brigadas casa por casa, está habiendo atención a nivel de salud, de tal manera que podamos nosotros tener la posibilidad de activarlo de una forma un tanto más dinámica en este momento de la pandemia. Con respecto al segundo punto relacionado con salud mental, tenemos nosotros una dirección nacional. Además, hemos abierto 11 hogares protegidos para hacer la transición hacia la vida en sociedad y estos 11 hogares protegidos ya están funcionando. Tenemos previsto entre lo que queda del año y el próximo año 35 hogares protegidos más. Se han efectuado en realidad cerca de 1.445 atenciones para los adultos mayores en estos centros de salud mental, con psicólogos, con psiquiatras y diferentes grupos de terapistas. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Usted ha resumido una enorme cantidad de acciones que estamos haciendo porque no bajamos la guardia. El COVID está aquí, no se ha ido, sigue en medio de nosotros. Las curvas han bajado por la respuesta de las instituciones, pero principalmente por la responsabilidad de la población. Así que no seamos irresponsables, no nos confiemos, no seamos triunfalistas, sigamos trabajando todos hasta derrotar definitivamente a este virus. La segunda parte de la pregunta referida al congresista Alarcón, yo quisiera responderla al final, uniendo a otra pregunta para darle un marco integral a la respuesta.
Por favor, la siguiente pregunta. Cuarta pregunta de Radio RCC Tacna. Se tiene información de que autoridades moquegüanas sostuvieron una reunión con el Ministerio de Energía y Minas y han solicitado una inspección a la mina de Toquepala. De comprobarse que la extracción de minerales ingresó a territorio de Moquegua, será reclamado que la mina sea birregional, teniendo en cuenta que hubo una redistribución del canon que originó el Tacnazo el 30 de octubre del 2008, porque Tacna rechazó la redistribución. ¿Qué es lo que podría pasar otra vez frente a este pedido que hacen las autoridades moquegüanas y qué le espera a la región de Tacna? Hoy en Tacna se ha desarrollado una marcha en contra de la ley de reprogramación de deudas, porque se considera que tiene limitaciones. La población endeudada con entidades bancarias esperaba un congelamiento de las deudas por 12 meses y no depender de que el banco apruebe o no este congelamiento. En cambio, piden que el Ejecutivo obligue a esto a través de una ley bien fundamentada. ¿Qué mensaje, señor presidente, daría a los miles de peruanos que aún esperan una reconsideración de esta ley que es rechazada por la gran parte de la población afectada en todo el Perú? En referencia a la educación de escuelas y universidades, ¿cuál es la modalidad de enseñanza que se implementará el próximo año? Hace poco hubo problemas en los exámenes de ingreso a las universidades. Hay alumnos que requieren tomar evaluaciones que deben ser necesariamente presenciales. ¿Se está previendo alguna forma para que algunos exámenes sean tomados de manera presencial este año o cuando se planean que se pueda hacer de manera presencial? Muy bien. Por favor, ministro de Energía y Minas y también el ministro de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la primera pregunta, dentro de la instalación del Comité de Gestión Minera Energética que se realizó el 30 de septiembre en Moquegua, surgió esta duda con respecto a el canon, la diferencia del incremento del canon entre Tacna y Moquegua. Debido a ello, el día de ayer hemos estado en Moquegua realizando una presentación con el viceministro. Explicar correctamente de que el incremento en la producción minera se ha debido a que ha habido una inversión en la planta concentradora de cobre de Toquepala, que corresponde a Tacna, una inversión de $1.200 millones que ha correspondido a un incremento de 258.000 toneladas de cobre en el 2019, que era un incremento del 51.5% con respecto al 2018 en la producción, lo que obviamente ha generado el incremento del canon y la diferencia con el canon que ha recibido Moquegua. Lo importante es que a raíz de lo que ocurrió, la protesta del 2008 y 2010, hubo un cambio en la ley de la concesión, de la ley de canon, que cambió cómo se determinaba el canon, que ya no era por el material tratado, sino era por el valor de venta del concentrado por cada concesión. Y en ese sentido, ahora ya existe una diferencia clara por cada concesiones. Y con respecto a la pregunta puntual de que si había o no una invasión del Tajo de Toquepala con la región de Moquegua, eso lo pudimos también demostrar con un plano. Sin embargo, frente al pedido del gobernador y los alcaldes, lo que se ha quedado es que se va a coordinar dentro del Comité de Gestión Minero-Energética con la empresa minera para hacer una visita con el gobernador y los alcaldes para que puedan apreciar de que no existe una superposición con la región de Moquegua. Eso en base a, como fruto de este diálogo y esta presentación, que creo que ha sido muy positivo y que marca el espíritu que tenemos como gobierno de estar preventivamente buscando, escuchando a las autoridades y resolviendo las preocupaciones o dudas que tengan con respecto a cualquier tema minero energético. Ese es el objetivo de estos comités de gestión minero energética que hemos instalado y que seguiremos instalando en otras regiones más en el país. Gracias. Ministro de Educación. Muchas gracias, presidente.
En relación a la pregunta sobre cómo se va a dar el servicio, ya me he referido en la anterior respuesta, simplemente reiterar que vamos a diseñar los protocolos necesarios, vamos a diseñar un sistema flexible que le dé mucha autonomía a la propia comunidad educativa y vamos a estar a la espera que efectivamente las condiciones de salud permitan que se dé esa situación de reinicio de las clases presenciales o semipresenciales, ¿no? En relación al tema universitario, sí comentar que las universidades públicas han hecho un esfuerzo muy grande de iniciar su transformación digital, ¿no? Y lo han hecho rápidamente, ¿no? A la actualidad ya todas han iniciado sus clases de manera virtual y 9 de las universidades públicas han hecho exámenes de admisión de manera virtual. La Universidad Autónoma de Tayacaja, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, la Universidad Nacional San Agustín, la Universidad Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional José María Arguedas y la Universidad Nacional de Cañete. Evidentemente, estos exámenes tienen un tema de acceso, hay estudiantes que quisieran postular y no tienen las condiciones de conectividad para hacerlo, y dado ello hemos iniciado conversaciones con las autoridades universitarias para evaluar la posibilidad de algún tipo de solución para que combine presencialidad y virtualidad en aquellos casos que sean necesarios. Estamos en esas conversaciones y veremos los resultados de las mismas. Sí, por favor, la siguiente. Última pregunta de América TV. No hay ley de vacunas. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo no se ha discutido. ¿Nos puede explicar los puntos y alcances sobre esta iniciativa? ¿Lo que pretende el Ejecutivo? La investigación en el caso Swin lo alcanza usted por obstaculización a la justicia, que es muy serio. ¿Por qué usted reduce todo este episodio al monto de unos contratos de menor cuantía? En relación al proyecto de la ONP y otros proyectos que han enfrentado al Ejecutivo y Congreso, el presidente Merino ha dicho esta mañana que esto es como un noviazgo. La novia le está haciendo caso al novio. Más allá de este comentario machista, la pregunta, presidente, es ¿quién le está haciendo caso a quién en esta relación? A ver, aquí hay 3 ángulos de la pregunta. Yo quisiera, es lógico, cuando hace este tipo de comentarios, yo creo que muy corto pero muy preciso, en relación al comentario de la pregunta que se refiere al presidente del Congreso, el señor Merino, yo quisiera darle, como corresponde, la palabra a la ministra de la Mujer. Sobre ese comentario, cuál es su apreciación como ministra de la Mujer y como representante del Gobierno. Por favor, doctora. Cómo no, presidente. En particular, las mujeres que participamos en política y que también participamos en todos estos actos preparatorios, algunos que conducen poderes del Estado que deberían ser convocantes, persisten en estigmatizar y colocar en una posición sexista. Y frente a esta pandemia han logrado y son artífices de lograr que en momentos difíciles sean las mujeres protagonistas de un arribar frente a la adversidad. Ahí están las ollas comunes. En otro tiempo fueron los comedores populares, los vasos de leche. Y por eso el papel de la mujer en la historia peruana convoca, establece consensos, y de eso se trata la política. Personalmente felicito a nuestra ministra de Economía. Ha establecido consensos, ha mostrado capacidad democrática, profesionalismo, y sabemos las mujeres que participamos en política escuchar.
Esta es una forma explícita de un machismo que ya debe de venir en desuso. Lamento enormemente tener que tocar estos temas, pero era necesario. Y por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo. Respetamos, pero es realmente inconveniente y es antihistórico que un político que conduce un poder del Estado establezca la participación de una mujer economista que conduce una cartera tan importante como Economía y Finanzas y la lleve a un nivel absolutamente bajo. Ese no es el camino. El camino es que se abran las grandes alamedas y que los hombres y las mujeres del Perú podamos tener igualdad de oportunidades y convocar democráticamente, como lo está haciendo el Congreso de la República y el Ejecutivo, más allá de estas opiniones que realmente para estos efectos son insignificantes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Era necesario la opinión de la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? También América Televisión hablaba sobre la ley de vacunas. Ya lo habíamos explicado, pero muy cortito qué se pretende con ello. Pero creo que hay voluntad del Congreso de rápidamente tramitar esta ley de vacunas específicamente para la vacuna del COVID. Pero muy cortito nos puede decir la ministra. ¿Cómo no, presidente? Efectivamente, tenemos una Ley General de Vacunas desde el año 2003 que hace que en nuestro país esa actividad sea promovida a través del Estado y garantizada por el Estado. Y lo que estamos haciendo con este pedido que hemos hecho al Congreso es que al programa que tenemos nosotros podamos implementar esta vacuna de emergencia. Es una vacuna de emergencia, la vacuna para el coronavirus. Y lo que se pide en este pedido al Congreso es que ellos nos autoricen, mediante la ley, para incluir esta vacuna en el esquema nacional de vacunas, presidente. Muy bien, muchas gracias. Pero la relación y articulación que tenemos con el Congreso, desde la presentación para el voto de confianza de nuestro premier Walter Martos, ha establecido un vínculo que es el adecuado, que es el de respeto mutuo entre dos instituciones, que ni una es más que otra, que tenemos competencias diferentes y que en muchos casos esas competencias como que se entrecruzan y entrelazan y tenemos que, pensando en la población, saber conversar, coordinar, incluso en algunos aspectos ceder para buscar consenso. Por eso yo quisiera que sea el premier que nos diga este tipo de relación, cómo viene articulándose y cómo va dando resultados favorables. Muchas gracias, señor presidente. Ante la pregunta que realiza el señor periodista en esta relación entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿quién hace caso a quién? Solamente desearía manifestar de que los poderes en un Estado, para que exista el Estado, tienen que funcionar en forma sincronizada y sistemática. Es como nuestro organismo. Para mantenernos con vida nosotros tenemos diferentes órganos y sería imposible que el corazón quiera invadir las funciones, por ejemplo, de los pulmones. Seguramente que tendríamos graves problemas de salud y a lo mejor moriríamos. Es así que el órgano, que es el legislativo, a veces presenta proyectos de ley que a veces chocan o invaden con las funciones del Ejecutivo. Por ejemplo, algunos proyectos de ley que tienen iniciativa de gasto y constitucionalmente la iniciativa de gasto lo tiene el Ejecutivo. Cuando sucede esto, desde parte del Ejecutivo y en forma respetuosa, tratamos de coordinar para que esta iniciativa de gasto sea en forma consensuada sin que ponga en peligro el equilibrio fiscal o el equilibrio económico del país, porque estamos pensando entregar un país estable al próximo gobierno que venga. Y estas relaciones lo estamos haciendo en forma muy respetuosa. No hay ningún poder que sea más importante que el otro. Todos los poderes del Estado son sumamente importantes, pero cumplen funciones diferentes. Y dentro de esas funciones diferentes e importantes que se cumplen,
tenemos que tener muy claro que tiene que haber una relación de respeto. Y esa relación de respeto es con el convencimiento de que cada una de nuestras funciones son diferentes y que entre nosotros tenemos que integrar para que exista correctamente el Estado y podamos atender de la forma más eficiente a las personas que más necesitan. Gracias, Premier. Hay dos preguntas que se refieren directamente a mí, a quien habla, respecto a la investigación que se venía realizando primero en la Comisión de Fiscalización del Congreso a cargo del congresista, presidida por el congresista Alarcón, y en el Ministerio Público, respecto al caso que se ha llamado de Richard Swing. Una pregunta en un medio de comunicación dice que si voy a contestar las 60 preguntas que dice que van a alcanzar la comisión al Congreso, del Congreso a mi persona, y la otra se refiere a que si el tema es solamente referido a la contratación de una persona o hay una real obstrucción de la justicia que partiría de Palacio de Gobierno o del propio presidente de la República, ¿no? Este domingo tuve la oportunidad de nuevamente retomar entrevistas directas con un medio de comunicación y este tema se trató con amplitud, ¿no? Y los conceptos de fondo los reitero y los ratifico, ¿no? Yo creo que este tema está absolutamente sobredimensionado y desproporcionado, ¿no? En lo que se refiere a la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Alarcón, que presente las preguntas que crea conveniente y las vamos a responder. Pero creo que él tiene también muchas preguntas que responder al interior de la Comisión de Fiscalización y al interior del Congreso. Porque precisamente esta investigación que de ahí se ha generado, yo estoy seguro que va a llegar a conclusiones bastante complejas y comprometedoras para muchas personas, y no para los que están ahorita siendo acusados. Hay información, hoy mismo he visto a un periodista que no es para nada afín al gobierno hacer una larga exposición sobre trascendidos de cómo se armó este intento de conspiración para bajar al presidente de la República, usando este tema de pretexto de justificación. Sí, este tema, con audios sin ser contrastados, verificados, como corresponde, en 24 horas, se trató de bajar al presidente de la República. O sea, una real conspiración. Hay pruebas que existen al respecto y hay preguntas que hay que responder de parte del propio congresista Alarcón. O sea, antes de hacer las preguntas, yo pienso que él tiene que dar las respuestas sobre este intento de conspiración o esta real conspiración para tratar de vacar al presidente. O sea, es decir, por un interés particular personal, poner a todo el país en zozobra. Acaban, creo, de renunciar sus asesores. Consúltenles a ellos mismos cuáles son las razones de fondo. Pregúntenle las reuniones extrañas que ha tenido con abogados de una de las partes en investigación. O sea, cómo ha compartido los audios que les llegó misteriosamente en un sobre cerrado, como días anteriores ya lo compartía con algunos congresistas, que pueden dar también ellos testimonio, ¿no? Entonces, está muy, muy cuestionada la investigación que realiza el congresista Alarcón con intereses particulares. Muy por el contrario, tengo todo el respeto a las investigaciones del Ministerio Público y respeto a la independencia de poderes, ¿no? Y respetar no necesariamente es coincidir con los procedimientos. He dicho que estoy en desacuerdo con las detenciones que se han dado en los últimos días, y no porque haya gente que haya sido cercana al despacho presidencial. Sobre esas detenciones he manifestado
mi desacuerdo incluso mucho antes, en el caso de personas que también están en investigación. Y lo único que hago es ratificar. Aquí no hay ninguna obstrucción de parte del despacho presidencial, ninguna. Y lo podemos probar las veces que se requiera. Hay 13 diligencias que ha hecho el Ministerio Público por este caso. Miren, por este caso, 13 diligencias, de las cuales 4 con presencia física de fiscales, peritos en Palacio de Gobierno, cuyas puertas hemos abierto al Ministerio Público para que ingresen y recojan toda la información. Han pedido adicionalmente otras diligencias, todo lo que quieran. Y como he dicho, yo estoy a disposición para cualquier aclaración. Y eso que lo he dicho varias veces verbalmente, lo voy a formalizar por escrito. Porque muchos dicen, no, como el presidente tiene alguna prerrogativa de no ser partícipe de ninguna investigación, entonces son declaraciones que no tienen ninguna formalidad. Vamos a darle formalidad. Voy a dirigirme a la Fiscal de la Nación, poniéndome a disposición para hacer la declaración que corresponde, para aclarar que no ha habido en absoluto obstaculización para que hagan las investigaciones, que hemos dado toda la información y si requieren más, estamos a disposición. Son 13, si quieren 20, 40, 50 diligencias, todas serán atendidas y que no hay delito alguno. Esto se ha querido tomar, esta denuncia, con otros objetivos de carácter mediático, político e incluso, como hemos visto, para usar esta denuncia con un afán conspirativo para bajar al presidente. Y sobre ello, una serie de enemigos propios que tengo en la gestión por querer siempre hacer lo correcto se han sumado para magnificar esta denuncia. Así que estamos a disposición. Vamos a formalizar el pedido de participar directamente en dar una declaración. Y manifiesto y ratifico, no hay delito alguno. La contratación de una persona, de 43.000 que hay en el Estado, en esa modalidad, no puede generar este tipo de decisiones. Respetamos y seguiremos respetando las decisiones que tome el Ministerio Público, pero vamos a participar para aclarar y ser parte de la investigación, porque nosotros no nos escudamos en el cargo. No vamos a esperar al 28 de julio del 2021 para dar una declaración. Queremos desde ahora darla para aclarar y poder dar la vuelta a la página, porque el Perú tiene tantas necesidades para que este tema sea parte de la agenda. Por último, no quiero dejar de felicitar a los médicos y médicas de todo el Perú, representados aquí con nuestra ministra Pilar Macetti, que hace 2 días han estado de aniversario. 80.000 médicos y médicas luchando para salvar vidas. Gracias, gracias. Hay muchos más que están con ustedes, pero ustedes son la punta de lanza que están ahí enfrentando esta pandemia. Hablando de aniversarios, también me mandó un mensajito, es aniversario de RPP, ¿sí? Los saludos, como a todos los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación. Y con lo que hemos puesto la campaña de nuestro amigo Melcochita, espero que cale, pero no en la parte coloquial, sino en la parte conceptual de que tenemos que cambiar nuestros comportamientos, ¿no? Y eso vamos juntos a cambiarlo. Tenemos que ir a una economía digital, bancarizada, y eso es lo que trata de decirlo, en términos coloquiales. Y estoy seguro que vamos a mejorar y vamos a dar un salto cualitativo en tecnología, en informática, vamos a dar un salto cualitativo en servicios de atención de la salud, de la educación.
Tenemos mucho por hacer. Y cuando nos pone estos retos, la naturaleza, un virus, es cuando nos encuentran y tenemos que demostrar de que los peruanos estamos dispuestos para lograr cualquier objetivo que nos propongamos. Así que sigamos trabajando. Felicidades a nuestros jugadores.